Buenas tardes a todos, esperando que se encuentren bastante bien, al igual que todos sus familiares. A nombre de César Mendiola, jefe del Departamento de Córnea y Enfermedades Externas, no quiero agradecer a todos los participantes a esta charla, cuyo título es Tratamiento de perforaciones corneales con cianoacrilato, ¿no? Cuyo coordinador es nuestro amigo Jorge Ruiz y el médico residente de segundo año ya, el doctor Ricardo Alarcón. El objetivo principal de esta charla es darle a conocer a todos los participantes, y en especial a nuestros residentes, el manejo del cianoacrilato cuando llegue a la emergencia o al consultorio de nosotros un paciente con una perforación corneal, ¿no? Como ven, esta práctica, este tema es bastante práctico y útil en nuestra vida de oftalmólogos, ¿no? Con ustedes los dejo ahora al doctor Alarcón. Muy buenas noches con todos. El tema que voy a presentar el día de hoy es tratamiento de las perforaciones corneales con cianoacrilato, para lo cual he contado con el apoyo del doctor Jorge Ruiz Orrego, del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva. Bueno, primero voy a comenzar definiendo qué es la perforación corneal. No, la perforación corneal es un defecto a nivel del espesor de la córnea, a nivel del espesor total de la córnea, lo cual va a generar una comunicación entre la cámara anterior y la superficie ocular, ¿no? La perforación la perforación corneal va a estar generada por múltiples causas y las consecuencias pueden ser muy devastadoras para la visión, ¿no? Eh, Como sabemos, ¿no? La perforación corneal constituye una de las urgencias oftalmológicas, ¿no? Por la cual requiere un tratamiento inmediato para poder preservar la integridad del globo ocular, ¿no? Y también evitar complicaciones tales como sinequias, cataratas, glaucoma secundario e incluso la temida endoftalmitis, ¿no? Las causas, como ya mencioné, bueno, como voy a mencionar, pueden ser infecciosas, traumáticas, puede ser incluso oftalmia o quemaduras, ¿no? Quemaduras químicas por álcalis, ¿no? Entonces, tenemos diferentes causas, ¿no? Una de las causas más frecuentes de perforación corneal es la causa infecciosa. Y dentro de la causa infecciosa, la bacteriana es la más frecuente, ¿no? Existen algunas bacterias, ¿no? Que van a generar una disrupción a nivel del epitelio corneal, van a necesitar de esta disrupción del epitelio corneal para poder ingresar, ¿no? Una vez que van a ingresar al epitelio corneal, estas van a comenzar a desencadenar una serie de citoquinas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y a su vez estos van a también estimular, ¿no? A que los macrófagos y los polimorfos nucleares también liberen, ¿no? Citoquinas, y todo esto va a tener como consecuencia un daño a nivel de la córnea, ¿no? A nivel de las diferentes capas de la córnea, que incluso pueden llegar a ocasionar una perforación, ¿no? Sin embargo, hay ciertas bacterias que no requieren de esta disrupción epitelial, ¿no? Y estas bacterias directamente pueden ocasionar una perforación ocular, tales como las que estoy mencionando acá, como la Neisseria gonorrea, la Neisseria meningitis, el Haemophilus aegyptus, el Shigella y la Listeria, ¿no? Bueno, también tenemos una causa que es la fúngica. Esta causa fúngica es más frecuente en países en vías de desarrollo y, bueno, este tipo, ¿no? De etiología es algo un poco más, tal vez no es tan rápido como la bacteriana, no genera perforación corneal tan rápido, pero dado a que los medicamentos antifúngicos no pueden penetrar adecuadamente a nivel ocular, esto puede conllevar a que en algún momento se genere una perforación ocular, ¿no? No hay una buena penetración de los medicamentos. Y dentro de estos hongos, ¿no? Están el Fusarium, el Aspergillus fumigatus, el Candida albicans, el Penicillium citrinum, ¿no? Y como ya hemos visto también en los diferentes casos, ¿no? En la emergencia también vemos el herpes virus, ¿no? Que también va a producir perforación corneal, pero va generalmente por un mecanismo de necrosis estromal, ¿no? Esto va a estar mediado tanto por metaloproteinasas y colagenasas que van a ser inducidas por este virus, ¿no? Y aparte que, bueno, las infecciones recurrentes, ¿no? Por herpes virus van a generar adelgazamiento y aparte también van a generar una perforación corneal, ¿no? Como consecuencia de esto.
Pero también hay etiologías no infecciosas, ¿no? Generalmente hay las que están relacionadas a la superficie ocular, ¿no? Como el ojo seco. El ojo seco se sabe que mientras más tiempo pase y el paciente no recibe un tratamiento adecuado, va a generar lesiones a nivel del epitelio corneal, ¿no? Y estas lesiones también, conjunto con otros factores, también pueden generar, ¿no? Que se den condiciones adecuadas para que se produzca también a la larga una perforación corneal, ¿no? También está el síndrome de Sjögren, el déficit de vitamina A, el eritema multiforme y el pemfigoid, ¿no? También hay otra, dentro de las no infecciosas está la etiología autoinmunitaria, ¿no? A la cabeza están las colagenopatías, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener y la sarcoidosis, ¿no? También hay una entidad que está muy relacionada con la artritis reumatoide, que es la queratitis ulcerativa periférica, ¿no? Esta queratitis ulcerativa periférica en algún momento va a llegar también a generar perforación corneal, ¿no? Y también tenemos acá, como lo he mencionado acá, la úlcera Murin, ¿no? En la cual también es un tipo de queratitis ulcerativa periférica, pero es de causa idiopática, ¿no? Se han descrito dos tipos de úlcera Murin, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 es de evolución, de una evolución que no va a ocasionar una perforación ocular. Sin embargo, el tipo 2 es el que sí puede afectar a jóvenes, es bilateral, incluso también como se puede apreciar acá en la imagen, puede afectar a la esclera, ¿no? Puede afectar a la esclera y como consecuencia también puede generar una perforación ocular, ¿no? Entonces, también hay otra etiología, ¿no? Que son las secundarias a traumatismos o quemaduras químicas, ¿no? Esto lo vemos muy frecuentemente en la emergencia, ¿no? Vemos pacientes que han tenido de repente contacto con álcalis, con ácidos, ¿no? Y les genera tal vez una queratitis que incluso puede llegar a la perforación, ¿no? Y esto, el mecanismo se va a dar por una persistencia en la inflamación que va a impedir que la córnea se repitelice, ¿no? Y también va a producir un incremento de la actividad colagenolítica y la isquemia, que a la larga todos van a llevar a la perforación corneal. Bueno, entonces en cuanto al manejo de las perforaciones oculares, ¿no? Voy a hablar acerca de los adhesivos tisulares, ¿no? Estos adhesivos tisulares no son, tienen la propiedad, ¿no? De mantener los tejidos unidos, ¿no? Es su característica principal, ¿no? Y actualmente los adhesivos tisulares están teniendo bastante acogida, ¿no? Están habiendo bastantes investigaciones acerca de estas sustancias debido a que tienen muchos beneficios, ¿no? Uno de los cuales es en las heridas, ¿no? En las heridas, por ejemplo, en las heridas tipo de cirugía plástica, ¿no? En las cuales estéticamente se va a ver mucho mejor, ¿no? En las cirugías también va a haber un menor tiempo de recuperación, menor dolor e incluso va a haber menores consecuencias, ¿no? Infecciosas para estas heridas, ¿no? Entonces, estos adhesivos tisulares se van a dividir en dos grupos, ¿no? En adhesivos biológicos y adhesivos sintéticos, ¿no? Dentro de los adhesivos biológicos, el más representativo, por así decirlo, es la fibrina y sus derivados, ¿no? Y dentro de los adhesivos sintéticos está el cianoacrilato, que es el motivo de nuestra charla, ¿no? Eh, Generalmente estos adhesivos tisulares, ¿no? A nivel corneal se van a utilizar, ¿no? Como una medida temporal y en algunas ocasiones, bueno, generalmente también de manera definitiva, ¿no? Eh, Se va a aplicar generalmente en perforaciones que tienen 3 milímetros de diámetro, hasta 3 milímetros de diámetro, ¿no? Como más adelante lo voy a explicar. Entonces voy a comenzar hablando de la fibrina y sus derivados, ¿no? Estos adhesivos de fibrina van a combinar fibrinógeno y trombina, ¿no? Estos compuestos van a interactuar mediante la aplicación para formar un coágulo estable que va a estar compuesto de fibrina, ¿no? Como podemos apreciar acá en la imagen, ¿no? En una jeringa está la fibrina y el otro está la trombina, se van a unir y se van a activar, ¿no? Entonces la fortaleza mecánica va a depender principalmente de la concentración del fibrinógeno, ¿no? Y también la porción relativa de trombina va a ser capaz de determinar la rapidez de la formación de un coágulo, ¿no? Algunos adhesivos van a incluir también pequeñas dosis de calcio, factor 13 o antifibrinolíticos, ¿no? Hay varios preparados comerciales, ¿no? Como tenemos acá el Biostat, ¿no? Hay varios en la marca Tisucol, Criosil, ¿no? Vivostat o Vivolution, ¿no? Eso es en cuanto a la fibrina, ¿no?
Y ya adentrándonos un poco más en nuestro tema, ¿no? Vamos a hablar acerca de los cianoacrilatos, ¿no? Quise realizar primero una línea del tiempo, ¿no? Para ver cómo ha sido la evolución, ¿no? Cómo ha sido primero el descubrimiento de esta sustancia y cómo poco a poco se ha ido integrando, ¿no? En el uso médico, y actualmente vemos que es una sustancia muy importante, ¿no? Como expliqué, ¿no? Para las cirugías, ¿no? Entonces vamos a ver que en el año 1949 el cianoacrilato fue primeramente sintetizado por Iris, ¿no? Sin embargo, en estos años todavía no se conocía, ¿no? No se conocía su propiedad adhesiva, ¿no? No fue hasta el año 1951 en la cual el doctor Harry Coover, ¿no? Sintetizó el etilcianoacrilato y describió que podía tener un uso como adhesivo quirúrgico, ¿no? Ya para el año 1960, estos cianoacrilatos ya se estaban utilizando, ¿no? En las cirugías, ya se estaban utilizando ya por ejemplo, en la guerra de Vietnam, a los heridos se les aplicaba, ¿no? Cianoacrilato con el objetivo de cerrar las heridas, ¿no? En una zona de guerra, ¿no? Entonces, estos fueron comunicados, ¿no? Por primera vez por Carton y colaboradores en el año 1960. Ya para el año 1968, Refojo fue el primero en utilizar el cianoacrilato en córneas humanas, ¿no? Para el año 1970, Gasset y colaboradores experimentaron, ¿no? Quisieron continuar con estos aportes, ¿no? Y experimentaron con el cianoacrilato en perforaciones corneales de conejos, ¿no? Sin embargo, dado a que esta sustancia tenía cierta toxicidad, no fue hasta el año 1988 en la cual fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, ¿no? Para su aproximación tópica de la piel. Entonces, ¿qué son los cianoacrilatos? Los cianoacrilatos químicamente son o pertenecen a la familia de los alquilcianoacrilatos, ¿no? Tenemos varios tipos, ¿no? Generalmente hay tipos de cadena corta, ¿no? Como podemos apreciar acá en la imagen, el etilcianoacrilato y el metilcianoacrilato, ¿no? Y los de cadena larga, ¿no? Que son el butil y el octil, ¿no? Como podemos apreciar acá, el butil y el octil, ¿no? Eh, Esto se comercializa bajo la marca de Histoacril, ¿no? Que es muy utilizado en las cirugías. Sin embargo, estos que son de cadena corta son los pegamentos, ¿no? Tipo el Tris, ¿no? El Crazy Glue, ¿no? Que más adelante voy a seguir explicando. Esta sustancia va a entrar en contacto con un medio húmedo, ¿no? Puede entrar incluso en contacto con la sangre y estos van a generar una reacción de polimerización, ¿no? Y al realizar esta reacción, al generar esta reacción, se van a generar metabolitos, ¿no? Resultantes que van a ser el cianoacetato y el formaldehído, ¿no? Y estas sustancias son las que van a estar asociadas a sus efectos tóxicos, ¿no? Entonces, el cianoacrilato tiene ciertas ventajas, ¿no? Ya como estaba mencionando, van a tener un menor tiempo de aplicación, en las cirugías van a producir una mínima cicatriz, tienen un carácter hemostático, ¿no? Y también tienen un carácter bacteriostático. Mantienen los tejidos unidos durante todo el proceso de cicatrización y no altera la inmunología de los tejidos. En cuanto a sus efectos biológicos, este va a ser bien tolerado en zonas avasculares, ¿no? Como el estroma corneal. También va a producir mayor inflamación en tejidos muy vascularizados, ¿no? Si de repente por ahí cae un poquito a la esclera, esto va a producir mucha inflamación, ¿no? Incluso puede producir hasta vascularización, ¿no? A nivel de la conjuntiva, de la piel, ¿no? También va a impedir la necrosis progresiva de la córnea, ¿no? Al sellar el punto de entrada, ¿no? También tiene ese mecanismo, ¿no? Inhibición de los polimorfos nucleares, ¿no? Inhiben su actividad tanto protolítica como colágenolítica, ¿no? Y el efecto antibacteriano, ¿no? En los gram positivos se va a unir al grupo hidroxil y amino de la pared celular. Y en los gram negativos, la cápsula de polisacáridos va a actuar actúa como una barrera, ¿no? En cuanto a las reacciones adversas y la toxicidad, ¿no? Como ya había mencionado, la histotoxicidad va a ser mucho menor con cadenas largas, ¿no? Con cadenas laterales más de 4 carbonos, ¿no? En el grupo alquilo.
y una vez que se produce la reacción de polimerización, se van a generar estos productos, ¿no? Que es el cianoacetato y el formaldehído, los cuales van a estar relacionados con la toxicidad y van a ser responsables de la inflamación tanto aguda como crónica, ¿no? También va a producir, como ya mencioné, produce mayor inflamación en tejidos vascularizados, independientemente de cuál sea el tipo de cianoacrilato, ¿no? Sea de cadena corta o sea de cadena larga, ¿no? Y si por ahí hay una instalación a nivel de la cámara anterior, esto puede generar tal vez una alteración, ¿no? Endotelial severa, ¿no? Entonces, el cianoacrilato tiene múltiples aplicaciones, ¿no? El pegamento del cianoacrilato hecho del metil cianoacrilato o el etil cianoacrilato, que son los de cadena corta, estos no son los pegamentos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para pegar la madera, los plásticos, ¿no? Y estos no están aprobados por el FDA para el uso médico, ¿no? Eh, los que sí están aprobados por la FDA para el uso médico son el N-butil cianoacrilato, el isobutil cianoacrilato y el octil cianoacrilato, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Vemos cómo el paciente tiene una perforación corneal y se le ha aplicado, ¿no? El cianoacrilato y ha generado, ¿no? Que la córnea se selle, ¿no? E impedir que haya tal vez una proliferación, ¿no? De las bacterias, ¿no? También son bacteriostáticos, ¿no? Generalmente los ésteres de butil van a dar uniones mucho más fuertes y rígidas, mientras que los ésteres octil van a dar uniones débiles, ¿no? Débiles, y estas van a ser más flexibles, ¿no? Eh, con respecto a las suturas, el butil 2-cianoacrilato se ha usado en cirugía plástica, ¿no? Por ejemplo, en las blefaroplastías, no se puede utilizar, ¿no? Se va a producir, ¿no? El cierre mucho más fácil, ¿no? Con esta sustancia, ¿no? Y por el contrario, el octil 2-cianoacrilato va a ser el más idóneo, ¿no? Para cicatrices que son, cicatrices que son un poco más grandes, ¿no? Más largas, ¿no? Es porque es más fuerte, más flexible y puede aplicarse, ¿no? Las incisiones que han sido mucho más grandes. Sin embargo, también hay requisitos, ¿no? Que tiene que tener el cianoacrilato para el uso médico, ¿no? Uno de estos que tiene que ser biocompatible, no tiene que ser tóxico para los tejidos, ¿no? Esto no se cumple del todo por lo que ya mencioné, ¿no? Por la reacción de polimerización. Sí tiene propiedades bacteriostáticas, ¿no? Es hemostático porque se estimula la formación del coágulo y con esto cierra la herida, ¿no? Y también es de fácil manejo, ¿no? En muchas ocasiones basta solamente con una aplicación, no es necesario una segunda aplicación para que éste se cierre, ¿no? Completamente. En este cuadro, ¿no? Podemos mencionar los tipos de cianoacrilato, ¿no? Tenemos el metil 2-cianoacrilato bajo la marca de Eastman 910, el etil cianoacrilato que es el Crazy Glue, ¿no? Muy utilizado para pegar superficies, ¿no? El N-butil 2-cianoacrilato bajo la marca Indermil, Trufil y el Histoacril, ¿no? Que es el que estoy señalando acá en la imagen. Y el 2-octil cianoacrilato bajo la marca de Dermabond, ¿no? Entonces, hay ciertas características, ¿no? Hay preparaciones disponibles en el extranjero, como ya había mencionado, el Indermil, el Histoacril, ¿no? El Nexacril, el Dermabond. Todas estas marcas no están disponibles en Perú, ¿no? Las únicas disponibles en Perú son el Tris, el Super Bonder y el Super Glue, ¿no? Pero estas no están aprobadas por el FDA. Sin embargo, los pacientes, los doctores, ¿no? Que hacen cirugía, ¿no? De perforaciones corneales utilizan estos cianoacrilatos, ¿no? De cadenas cortas y también tienen los mismos resultados, ¿no? Tienen buenos resultados, ¿no? Para sellar, ¿no? Las perforaciones corneales, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a presentar unos artículos, ¿no? Relacionados al manejo, ¿no? de la perforación corneal con los pegamentos, ¿no? Con los adhesivos tisulares, ¿no? Este estudio fue publicado el año 2003, ¿no? Este estudio, que el objetivo principal fue comparar, ¿no? ¿Quién era mejor? ¿El pegamento de fibrina o el N-butil 2-cianoacrilato en las perforaciones corneales, ¿no? Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado y randomizado
y se realizó entre marzo de 1997 y diciembre de 1998 en el servicio de córnea del Instituto de Investigación Chandigarh en India, ¿no? Y acá hubieron 41 pacientes en estos, ¿no? 41 ojos que fueron tratados, ¿no? Y estos 41 ojos fueron divididos en dos grupos, ¿no? En el grupo 1, ¿no? Hubieron 19 participantes, y estos 19 participantes fueron tratados con pegamento de fibrina. Y en el grupo 2 hubieron 22, los cuales fueron tratados con el N2-butilcianoacrilato, ¿no? Con respecto a las características de la población, ¿no?, que participó en el estudio, ¿no?, se puede ver, ¿no?, acá en el grupo 1, ¿no?, los 19 participantes, y en el grupo 2 los 22 participantes, ¿no? En cuanto a la etiología, se verificó, ¿no?, que la causa postinfecciosa era la más frecuente, ¿no?, presentando 22 casos, ¿no?, dentro de las cuales, ¿no?, bueno, habían, ¿no?, 11 que habían sido de etiología por hongos, ¿no?, micóticas, ¿no? Y también, aparte de los 22, 19 eran no infecciosas. Dentro de ellas estaban las neurotróficas, las postraumáticas, que fueron las más frecuentes en este estudio, ¿no? Con respecto también al tamaño de la perforación, el tamaño fue de menos 0.5 milímetros, no, perdón, menor o igual de 0.5 milímetros, 0.6 a 1 milímetro, de 1.1 a 2 milímetros, hasta 3 milímetros, ¿no? Esas fueron las perforaciones que hubieron, ¿no? Y en cuanto a la cronicidad, también se puede apreciar, ¿no?, que la etapa aguda, ¿no?, fue la más frecuente, ¿no? Hubieron 33 casos, ¿no?, en etapa aguda, ¿no? 14 fueron para el grupo 1 y 19 fueron para el grupo 2. Entonces, ya haciendo una comparación en la tasa de éxito de estos pacientes, ¿no? Se evidenció que tanto en la etiología postinfecciosa como en la etiología no infecciosa, tanto el pegamento de fibrina como el cianoacrilato, ¿no?, tuvieron tasas de éxitos, ¿no? Un 77.7 para el primer grupo y un 84.6 para el segundo grupo, ¿no?, que fue el tratado con cianoacrilato. Aparte de eso, bueno, aparte que se vio también que el éxito era tanto para la fibrina como para el cianoacrilato, se vio que también en ambas infecciosa y no infecciosa también era muy útil, ¿no? En cuanto al tamaño, ¿no?, el tamaño de las perforaciones, se vio que hubo tasas de éxito, ¿no?, para el grupo 1 y el grupo 2 en un 100%, ¿no?, en perforaciones que eran menores o igual a 0.5 milímetros, ¿no? De 0.6 a 1 milímetro también tuvieron 100% en ambos grupos. Y hasta 2 milímetros también tuvieron 100%, ¿no?, de tasas de éxito en ambos grupos, ¿no? En grupos que habían sido tratados con pegamento de fibrina y el cianoacrilato, ¿no? Sin embargo, como podemos ver acá, que está subrayado, ¿no?, en perforaciones que habían tenido, ¿no?, de 2.1 a 3 milímetros, en el grupo 1 que había sido tratado con fibrina, no tuvieron ningún paciente ¿no?, que tuvo éxito con la fibrina, ¿no? Sin embargo, el paciente que había sido tratado con cianoacrilato tuvieron 1 de 3, ¿no?, un éxito de 3, lo cual también no es tan alto como en los tamaños anteriores, ¿no? Con respecto a la cronicidad, se vio que en la etapa aguda se logró también mayor tasa de éxito comparada con la etapa crónica, ¿no? Y esta tasa de éxito fue mucho mayor, ¿no?, en relación a la etapa crónica en ambos grupos, ¿no? Fue para el grupo 1 de un 85.7% y de un 89.5% para el segundo grupo, ¿no? Esto puede deberse a que, bueno, mientras más aguda sea la intervención, ¿no?, mientras más aguda, mientras más urgente haya sido, ¿no?, el tratamiento con este adhesivo, mayores tasas de éxitos va a tener el tratamiento con estos adhesivos, ¿no? Como en la etapa crónica tuvieron un 60% y en el grupo 2 un 66%, ¿no? Entonces, como podemos apreciar acá en la imagen, ¿no?, vemos que acá en el grupo 1, ¿no?, vemos una córnea que había sido tratado, ¿no? Este es en su segundo día, después de ya haber recibido tratamiento con el pegamento de fibrina. Y vemos, ¿no?, en la imagen cómo se ha sellado la córnea.
pero se ha formado una membrana opaca. Entonces, ya más o menos a la semana se puede evidenciar, ¿no? Que esa membrana opaca ya está mejorando, ¿no? Poco a poco está mejorando. Y bueno, en esa semana también hubo un Seidel negativo, ¿no? Para el grupo 2, igual también, ¿no? O sea, esto nos manifiesta, ¿no? Que el tratamiento con la fibrina fue efectivo, ¿no? En el grupo 2 también, con el grupo que fue tratado con cianoacrilato, también, ¿no? Se evidencia acá el segundo día que también tuvo, ¿no? Tuvo éxito en cuanto al sellado de la córnea. Y a la semana también se puede evidenciar, ¿no? Que se encuentra sellada la córnea, ¿no? Por así decirlo, hay Seidel negativo, ¿no? Sin embargo, si comparamos en ambos grupos, ¿no? En ambas fotos, ¿no? Tanto el grupo 1 como el grupo 2, donde se puede evidenciar mayor vascularización, ¿no? En la córnea es en el grupo 2, ¿no? Entonces, esto es algo que tampoco no es tan deseable, ¿no? Eh, este estudio también tuvo complicaciones, ¿no? Estas complicaciones se comenzaron a ver, ¿no? Y fueron controladas más o menos hasta el tercer mes, ¿no? De seguimiento. Y se evidenció, ¿no? Que dentro de las complicaciones hubo un aumento en el infiltrado y en algunos casos también hubo hasta hipopio, ¿no? Esto fue tanto para el grupo 1 como para el grupo 2, fueron iguales, ¿no? 3 pacientes hicieron el grupo 1 y 3 pacientes hicieron el grupo 2, ¿no? También desarrollaron conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Esto se vio más en el grupo 2, ¿no? Hubieron 8 casos que hicieron este tipo de reacción, ¿no? Comparado con el grupo de la fibrina, que solamente hizo 1, ¿no? Y esto fue estadísticamente significativo, ¿no? Con respecto a la otra complicación, ¿no? Hicieron también pacientes glaucoma secundario, ¿no? Fue mayor también en el grupo 2 comparado con el grupo 1, ¿no? Sin embargo, bueno, acá no fue estadísticamente significativo, ¿no? Y acá eso es lo que estaba hablando, ¿no? Lo que le estaba comentando en la imagen, ¿no? En la cual hay un incremento a nivel de la vascularización profunda, ¿no? En la cual también se va a evidenciar en el grupo 2 10 casos versus el grupo 1 que solamente fueron 2 casos, ¿no? Y también acá fue estadísticamente significativo. Entonces, este estudio llegó a la conclusión, ¿no? Que el pegamento de fibrina y el cianoacrilato, ambos fueron efectivos, ¿no? Para el cierre de las perforaciones corneales, hasta 3 milímetros de diámetro, aunque fue mucho más efectivo, fue hasta un 100% efectivo en las perforaciones de hasta 2 milímetros, ¿no? También una de sus conclusiones fue que el pegamento de fibrina va a proporcionar una curación más rápida y va a inducir menos vascularización corneal, ¿no? Como habíamos visto en la imagen que les estaba mostrando, ¿no? Y también va a requerir un tiempo significativamente más largo para la formación del tampón adhesivo, ¿no? Estas fueron las conclusiones que llegaron en este estudio, ¿no? En este otro estudio también ¿no? Esa es muestra la experiencia clínica, ¿no? En pacientes que han recibido tratamiento con butilcianoacrilato en perforaciones corneales, pero que han sido secundarias a queratitis herpética, ¿no? Este estudio fue publicado el año 2010, ¿no? En la cual hubieron 46 pacientes, ¿no? En la cual se desarrolló una queratitis herpética, ¿no? Este estudio fue un estudio retrospectivo, no comparativo, que se realizó en la unidad de córnea del Victorian Hospital en Melbourne, Australia, ¿no? Entre enero de 1997 y junio del 2007, ¿no? Hasta este entonces, hasta el año que fue publicado este estudio, no se había realizado un estudio en la cual se estuviera experimentando, ¿no? con adhesivos tisulares como el cianoacrilato y más, o sea, específicamente que haya sido utilizado en pacientes que han tenido queratitis herpética, ¿no? Entonces, vamos a mostrar las características de la población, ¿no? La edad promedio de los pacientes fue un promedio de 69.1 años. Los dividieron en 2 grupos, ¿no? Aquellos pacientes que habían recibido profilaxis con aciclovir y otro grupo que no había recibido profilaxis con aciclovir, ¿no? Tanto hubieron 8 varones, 8 mujeres, en ambos grupos fueron iguales, ¿no? Acá fueron 15. ¿No? Se evidenció que la localización paracentral fue mucho mayor, ¿no?
en el grupo, tanto en el grupo que había recibido ciclovir como en el grupo que no había recibido ciclovir. Y la cantidad de aplicaciones que se realizaron también fue de 1, ¿no? Fue el más frecuente, ¿no? Una aplicación en 10 pacientes versus 22, ¿no? En los pacientes que no habían recibido ciclovir, ¿no? También ha habido casos en los cuales se ha requerido de una segunda aplicación e incluso 3 casos fueron que necesitaron hasta una tercera aplicación acá en este grupo y 7 casos para este grupo. Entonces, ¿no? Después también hubo un cuadrito en el cual estaban comparando pacientes que solamente habían tenido queratitis aislada, ¿no? Queratitis herpética, y algunos pacientes habían tenido queratitis herpética, pero que estaba cursando concomitantemente con una bacteriana, ¿no? Entonces también fue acá, la edad media fue de 70 años, ¿no? Para este fueron 72.8 años. Y la aplicación, ¿no? La técnica de aplicación fue una aplicación directa, ¿no? Se realizaron 21 aplicaciones directas en el grupo que solamente tenía queratitis herpética y dos en los cuales estaban cursando con queratitis bacteriana, ¿no? También acá el número de aplicaciones solamente fue 1, 27 pacientes en el grupo que solamente tenía queratitis herpética y 5 en el segundo grupo, ¿no? En cuanto al éxito, ¿no? A la tasa de éxito del adhesivo tisular, ¿no? Podemos apreciar que los pacientes que tuvieron solamente queratitis herpética, la tasa de éxito no fue tanto como se esperaba, ¿no? Solamente hubieron 13 pacientes que tuvieron tasas de éxito, ¿no? Un 34.2%. Sin embargo, los que no tuvieron éxito, más que todo fueron 25 casos, ¿no? Y sin embargo, los pacientes que estaban cursando concomitantemente con una queratitis bacteriana tuvieron un 50% en ambos, ¿no? En ambos, pues, en pacientes que tenían éxito y no tuvieron éxito. En cuanto a los resultados morfológicos también, ¿no? Hubieron 23 pacientes que necesitaron de una queratoplastía terapéutica, ¿no? Ya que el tratamiento con el cianocrilato no había tenido, ya había sido aplicado en una ocasión, en 2 ocasiones, pero tuvieron que llegar hasta a realizar una queratoplastía, ¿no? Terapéutica, ¿no? Y también 2 pacientes que tuvieron pérdida de la visión, ¿no? En los pacientes que tenían queratitis solamente, ¿no? Y hubo un paciente que también había perdido la visión en los pacientes que no tenían, que también estaban cursando con queratitis bacteriana, ¿no? Entonces, los resultados que llegaron, las conclusiones que llegaron a este estudio fueron que hay menores tasas de éxito del adhesivo tisular en perforaciones que habían sido relacionadas a la queratitis herpética, ¿no? Al herpes, ¿no? Las perforaciones corneales asociadas a la queratitis herpética pueden no cicatrizar con solo una aplicación de adhesivo tisular, sino que puede ser necesaria una cirugía, ¿no? Como una cirugía de trasplante corneal, ¿no? Como la queratoplastía, ¿no? El adhesivo tisular en las perforaciones relacionadas con el herpes no es muy efectivo con respecto a la curación completa, ¿no? Entonces, estas fueron las conclusiones en las que llegaron en este estudio, ¿no? En el año 2010. Y bueno, algo un poco más actual, no es este artículo, en la cual el objetivo principal fue mostrar, pues, ¿no? Cuál era la efectividad de los adhesivos tisulares en la aplicación, ¿no? En córneas que habían sido perforadas o personas que tenían adelgazamiento corneal, ¿no? Este estudio fue publicado en el año 2019, ¿no? El año pasado nomás, en la cual fue un estudio de casos de intervención retrospectiva en la cual participaron 137 pacientes, ¿no? En las cuales se recibieron adhesivo tisular, ¿no? Como el cianoacrilato, tanto para adelgazamiento corneal como para personas que habían tenido perforación en 140 ojos, ¿no? Y este estudio fue ¿no? realizado en pacientes, ¿no? que habían tenido casos entre el 2001 hasta el 2018, ¿no? Entonces, las características demográficas también fueron, ¿no? 137 pacientes y hubieron 140 ojos, ¿no? La edad promedio fue de 63 años,
¿no? Hubieron 69 personas del sexo femenino y 68 del sexo masculino. Y bueno, los pacientes tenían enfermedades sistémicas, ¿no? Tenían condiciones sistémicas, dentro de las cuales la hipertensión fue la más frecuente, ¿no? Mostrando 54 pacientes, ¿no?, que habían tenido hipertensión, y como segundo lugar habían 46 pacientes que habían tenido enfermedades autoinmunes, ¿no? Luego después también habían pacientes que no estaban cursando con síndrome de Sjögren, había otros que no estaban con síndrome de Sjögren. eh, 23 pacientes tuvieron cáncer, 22 diabetes, ¿no? 22 también tuvieron enfermedades tiroideas, ¿no? Eh, También consideraron lo que es el uso de inmunosupresión, ¿no? Los corticoides por vía oral, ¿no? En la cual también 22 pacientes hubieron que estaban tomando corticoides, ¿no? En cuanto a las características de la perforación, ¿no?, y el adelgazamiento, se ve que la presentación inicial, ¿no?, fue de perforación en 89 casos, ¿no? 89 casos, y 51 casos presentaron un adelgazamiento, ¿no?, que estaba ya casi próximo de repente a una perforación corneal, ¿no? Eh, el tamaño mediano de la perforación, ¿no?, el promedio de la perforación más o menos fue de 3.14 milímetros cuadrados. Y las causas de la perforación, una vez más, confirmamos, ¿no?, que son las bacterianas, ¿no?, en la cual hubieron 69 casos en las cuales se presentaron de etiología bacteriana, ¿no? Y luego fue la micótica, ¿no? 7 casos, y las virales con 4, ¿no? Entonces, para mostrar las tasas de éxito de este estudio, se realizó la curva de Kaplan-Meier, ¿no?, en la cual siguió, ¿no? Más o menos muestra, pues, ¿no?, acá en la imagen, pacientes que habían recibido solamente una aplicación del adhesivo tisular versus aquellos pacientes que habían recibido múltiples aplicaciones del adhesivo, ¿no? Luego se controló más o menos a los 10, a los 30 y a los 90 días, ¿no? Si hacemos una comparación de la tasa de éxito, pacientes que habían tenido una sola aplicación, a los 10 días, en este grupo, tuvieron una tasa de éxito de 55, pacientes que habían recibido solamente una aplicación. Al día 10, en los pacientes que habían recibido múltiples aplicaciones, tuvieron una tasa mucho mayor, ¿no?, de un 72%. Lo mismo, a los 30 días también, ¿no?, una tasa de éxito tuvieron acá del 39% con una aplicación versus el 61%, ¿no?, que tuvieron con múltiples aplicaciones. Igual, 28% a los 90 días y 46% también a los 90 días, ¿no? Eh, Como podemos apreciar, ¿no?, en esta curva, no vemos que los pacientes que han tenido múltiples aplicaciones han tenido tasas de éxito mucho mayores que aquellos que solamente han recibido una aplicación, ¿no? Entonces, esto fue, ¿no?, lo que compararon, ¿no?, pacientes que habían recibido solamente una versus varias aplicaciones. Entonces, las conclusiones a la cual llegaron este estudio fue que la aplicación de los adhesivos tisulares, como el cianoacrilato, fue moderadamente efectiva para estabilizar la perforación de la córnea a muy corto plazo. Sin embargo, a menudo se requieren múltiples aplicaciones, ¿no? El mantenimiento de la integridad del globo ocular después de la aplicación va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿no?, de la aplicación del pegamento. Y también la necesidad para una reintervención quirúrgica sigue siendo alta, ¿no? A pesar de haber usado, ¿no?, múltiples aplicaciones, al final, a la larga, también en algunos casos se llegó a realizar un tipo de intervención quirúrgica. Y bueno, eso sería todo. El doctor Jorge va a explicar acerca, ¿no?, de las técnicas y va a explicar algo más acerca de los adhesivos tisulares, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Has hecho Ujú. una revisión completa y extensa sobre el cianoacrilato. Eh, yo voy a explicar básicamente cuál es la técnica de aplicación y los resultados que tuvimos con algunos pacientes en la aplicación de cianoacrilato. Bueno, el objetivo, como dijo Pepe, que la idea era de esta charla era hacerles conocer sobre que el uso de cianoacrilato para perforaciones corneales es un tratamiento, o es de fácil realización, que tiene un bajo costo y tiene en realidad pocas complicaciones, ¿no? Y lo que vamos a tener es un retraso en hacer una queratomía corneal de urgencia.
más aún ahora que es casi imposible. Si antes teníamos dificultad en conseguir córneas para hacer trasplante de córneas, ahora mucho menos, ¿no? Con eso de con la enfermedad que estamos, la pandemia que estamos sufriendo, no, es difícil que alguien vaya a la morgue a estar tomando córneas para poder hacer estos trasplantes de urgencia, ¿no? Como se saben, hay el tratamiento de perforaciones corneales es muy variado, hay mucho, que va desde un tratamiento conservador, solamente usando un lente de contacto terapéutico blando, hasta una queratoplastia penetrante, ¿no? Entonces, solamente vamos a tocar nosotros ahora el uso de cianocrilato. Los insumos que vamos a usar, bueno, se usan anestesico tópico, blefarostato, bisturí número 15, microesponjas o hisopos, bueno, cianocrilato, una aguja número 30, una jeringa de tuberculina y un lente de contacto blando. Existen básicamente dos maneras de cómo hacer aplicar o cómo realizar este procedimiento. Uno en la lámpara de hendidura y dos en una camilla. Y en la camilla puede ser con microscopio o sin microscopio. Pero hay dos formas de solamente cómo se aplica el cianocrilato. Dos formas básicas. Uno es la aplicación directa del cianocrilato a la perforación. Ustedes en una jeringa de tuberculina, ya sea con una misma aguja que el número 27, o le cambia por una aguja número 23, porque con la aguja número 23 es mejor, la cantidad de cianocrilato que va a tener es mucho más pequeño, mucho más controlado. Ponen 2, 3 gotitas en la jeringa tuberculina, y eso cae por gravedad, y eso va a caer, va a seguir cayendo, y va a pasar hasta que ustedes vean que llega al bisel de la aguja, ya tiene un pequeño menisco, y ahí es el momento que ustedes pueden colocar. Aplican directamente a la zona de la perforación. Y la otra técnica es hacen un pequeño disco de 2 a 3 milímetros, un pequeño disco de 2 a 3 milímetros que lo hacen con un punch de biopsia o con un queratótomo pequeño de 3 milímetros. Y a ese disco ustedes, por un lado le ponen un ungüento antibiótico para que se pueda pegar, ya sea un hisopo o una microesponja, se pega para este lado para que ustedes puedan voltear y puedan visualizar el disco, y por el otro lado le ponen una gota de cianocrilato. Y este disco lo van a poner directamente a la zona de la perforación. Idealmente, cuando uno hace con este disco, uno puede poner las lesiones un poquito más grandes, ¿no? Más de 2 a 3 milímetros generalmente va mejor, o sea, es mejor poner con este disco. Cuando son menores de 2 milímetros, directamente con la jeringa es suficiente. Entonces, la técnica de lámpara de hendidura, nosotros no lo usamos, esto está descrito, no usamos. Te dice que este es un poco mejor en que uno disminuye la posibilidad en que se pueda inadvertidamente pasar cianocrilato a la cámara anterior, ¿no? Como está verticalizado, el cianocrilato baja y es casi imposible que pase, ¿no? Pero es un poco más complicado, a mi modo de ver, para la aplicación de cianocrilato. Acá me olvidé decir, estos discos son discos de polietileno. Estos discos son, ustedes en el tegader, al sacar el tegader queda un plástico, ¿no? En donde va pegado el tegader. Este plastiquito es de polietileno, y de ahí donde se pueden tomar ustedes, hacer esos discos de 2, 3 milímetros, y eso es lo que se puede usar para pegar para el ojo. Esta es una foto de una aplicación hecha en microscopio. Este es el paciente con la perforación, con un bisturí dividida hasta 1 o 2 milímetros del borde de la perforación, limpia todo, desepitiliza bien, saca todos los detritus, coloca en una jeringa, en tuberculina, pone las gotas unas 2, 3 gotas de cianocrilato, ven que va cayendo, ven cómo va, por gravedad cae el cianocrilato, y lo aplica directamente en la perforación previamente limpia y previamente seca. Tiene que estar bien seca la zona para que recuerden, como lo explicó el doctor Córdoba, perdón, recuerda Alarcón, ustedes secan bien la incisión, limpian todo, porque si este cianocrilato se polimeriza al mismo toque líquido, con el humor acuoso, si hay un poco humor acuoso, se polimeriza y no va a pegar. Tiene que estar bien seco todo el borde para que pueda adherirse y pueda pegar, ¿no? Ponen el cianocrilato, de ahí ponen una gota de suero fisiológico o anestésico, se polimeriza y ponen el lente de contacto. Tenemos la técnica con microscopio. La calidad de video no es muy buena, pero sí se ven más o menos los pasos que se está mencionando. Acá tenemos la perforación. En esta perforación está esto puede ser depósito de fibrina o el antibiótico tópico que está usando. Entonces uno se procede a limpia bien todo el borde, porque ahí es donde se va a adherir el cianocrilato. Si no está limpio bien el borde,
no va a pegar bien y se va a caer, ¿no? Y se va a caer, o ustedes le aplican y esperan una media hora y no se forma la cámara, ¿no? Porque está perdiendo humor acoso por un lado. Entonces uno limpia con un bisturí número 15, limpia todo el borde, se epiteliza bien, saca ese detritus que está en esta zona de la, este, de la perforación. ¿Ven cómo sale un moracoso? Está saliendo un moracoso, ¿no? Uno tiene que proceder otra vez a secar toda esta zona de acá con una microesponja. Uno lo seca, tiene que estar bien seco. Generalmente llega un equilibrio entre lo que sale y lo que está dentro, ¿no? Y pasa una pequeña capa de moracoso encima del iris para que no se pegue al iris, el cianoacrilato, y uno aplica ya el cianoacrilato, está en una aguja. En ese tiempo lo aplicábamos con aguja 27, pero mejor es con aguja 23. Ven que esto ya produce ahí, bueno, en realidad es un poco grande, un poco más pequeño hubiera sido ideal, y lo ponen directamente sobre la perforación. Esperan unos segundos, aplican una gota de anestésico o suero fisiológico, y hay que evitar que el paciente mueva el ojo mucho, porque a veces mueve el ojo y se corre el cianoacrilato. Ahí está aplicado el cianoacrilato, y procedemos a poner ahora un lente de contacto blando. Eso tiene puntas, y eso duele, molesta un montón. Si no ponen lente de contacto, el paciente va a tener mucho dolor. Aplicamos el lente de contacto y uno aplica y uno realmente lo deja al paciente esperando ahí echado y después lo ven a la amplia y ve cómo se forma. La cámara empieza a formarse inmediatamente. Esta es una técnica hecha por el doctor Minami que lo hacía en la... Bueno, yo soy hipermétrope y definitivamente no podría hacerlo esto sin microscopio. El doctor Minami, como saben, tiene miopía, él sí puede ver claramente directamente el ojo, ahí, el rata acá. Y bueno, el doctor Minami tenía más experiencia y obviamente lo puede hacer sin blefarostato, pero debería recomendarme poner un blefarostato y hacer la limpieza y la aplicación del cianoacrilato, ¿no? Poner el cianoacrilato, el paciente colabora bastante, normalmente no son así, el paciente sí mantiene la mirada fija, y uno pone el cianoacrilato y procede a poner después pone el anestésico o suero fisiológico para que cristalice, espera un momento que se termine de cristalizar, de polimerizar. Esta polimerización libera calor también, produce calor y pues, puede tener un poquito de dolor y libera estos formaldehído y cianoacetatos, que son los que producen mucha inflamación. Pero como nosotros aplicamos solamente en la córnea, en realidad no hay en teoría no va a haber mucha inflamación. Si cae accidentalmente hacia la conjuntiva, sí va a haber mucha inflamación, el ojo se va a poner muy rojo. Pero si se aplica bien solo en la córnea, en realidad el paciente no va a tener ningún tipo de problemas de toxicidad que produce estos medicamentos, ¿no? O por lo menos menos, ¿no? Entonces nosotros, acá hablamos 19 casos, 19 ojos, con denuncio de perforación corneal de diversa etiología. Usamos el TRIS y el Super Wonder. Ahora recomendamos que usen el TRIS nada más, porque el Super Wonder ya no hay. Porque hay muchos ahora productos chinos que vienen y no sabemos bien ¿verdad? Cómo están fabricados, ¿no? En cambio, el TRIS es una marca que ya estamos usando hace mucho tiempo y es seguro para usar. El TRIS es N-metilcianoacrilato. O sea, ya dijeron que la FDA no ha aprobado el N-metil ni el etil para uso en personas, ¿no? Solamente lo que tienen radicales de el butil y el octil. Pero el problema es que el butil y el octil usan mucho para la parte de piel. Y la piel está vascularizada, ¿no? O sea, entonces, incluso pues, por eso usan esos medicamentos que son menos tóxicos. Y en esa zona, como está vascularizado, tienen que usar definitivamente los de cadena larga, ¿no? En cambio, nosotros vamos a una córnea que está vascular. Entonces, sí podríamos usar estos, y hemos años usando el TRIS, ¿no? Y nos va bien, ¿no? No hemos tenido ninguna complicación mayor en todo caso, ¿no? Evaluamos, estos son todos los parámetros que usamos, que evaluamos con estos pacientes. Estas son las listas de los pacientes. Y miren, acá, bueno, hay diversa etiología, bacteriana, neurotrófica, micótica, herpética, ¿no? Y de los tamaños sí, casi todos son menos de 2 milímetros, excepto uno que tiene 3 milímetros. Pero acá van a ver estos que están con esta flechita roja, justo lo que dijo también el doctor Aracón, que los pacientes de etiología herpética son los que tienen mayor complicación o no tienen mucho éxito, ¿no? Y justo nos pasó a nosotros, ¿no? Justo estos 3 pacientes que tenían de etiología herpética fueron a parche corneal, a QPP y a QPP, ¿no? Justo esos son los únicos que fueron a esto, ¿no? A necesitar un tratamiento quirúrgico adicional. Acá le voy a prestar los casos. Miren, este paciente tiene perforación acá, la cámara está plana, hay 6 dispositivos, le pusimos el cianoacrilato, empezó a formar cámara, miren, la cámara está formada, y miren cómo quedó. Este recupero el paciente no requirió nada, ¿no? Este fue un caso.
Ahí tenemos otro caso también, es una más periférica, en 6 de positivo, la cámara está prácticamente plana, se puso cianocrilato, empezó a formarse cámara, pasando los días, se formó más la cámara y quedó bien, ¿no? Este es otro tercer caso, tenemos una úlcera ya más central, casi central, más grande, la cámara está prácticamente plana, pusimos el cianocrilato, miren cómo formó cámara, y después miren cómo el paciente, como después esto solo se fractura, cae solo generalmente, no tenemos que sacarlo, ¿no? Este es un cuarto caso, y esto fue herpético, una perforación, pusimos el cianocrilato, estaba yendo bien, pero al final el paciente terminó en un parche cordial, ¿no? Es uno de los casos que requirió un tratamiento quirúrgico. De estos pacientes, cabe mencionar que casi todos eran, 94%, 95% eran menores de 2 milímetros el tamaño de la perforación. La mayoría mejoró, el 40% mejoró la visión o permanecieron igual. Recuerden que estos pacientes generalmente son crónicos y tienen otro tipo de problemas en la córnea, ¿no? Pero en general el 80% permaneció igual o mejor, el 85%. El tiempo de permanencia fue en promedio 80 días, seguimos bastante tiempo a estos pacientes, desde 4 días hasta 236 días, y casi el 80% llegó con cámara totalmente plana, ¿no? Esta es la naturaleza de la etiología de todos los pacientes. Los 3 casos herpéticos que les mencioné, que no fueron bien. Todos, casi todos tuvieron un tipo de leucoma. El 85% de los casos tuvieron leucoma. No requirieron cirugía, o no se hizo en ese momento, por lo menos no requirieron cirugía, a pesar que viene con perforación en casi el 85% de los casos. Solamente en 15% de los casos se requirió cirugía. Y hubo 3 casos que hicieron glaucoma, ¿no? En manejo post-aplicación, uno debe dar antiglaucomatosos, beta bloqueadores, como timulón, o inhibidores de la enlaza carónica, sea tópico o bioral. Sobre todo a veces hay unos casos que uno puede entrar a sala y el iris está bien prolaxado, está en contacto en la perforación, y uno a veces puede entrar a cámara anterior, pone un poquito de viscoelástico para separar el iris de la perforación, crea una capita de viscoelástico que se pone, y ahí uno puede aplicar el cianocrilato. Pero va a quedar un poco de viscoelástico en cámara anterior. Tu paciente se queda bioral la citosomía, ¿no? Porque te pueden subir la presión. Dicen formar cámara, y pueden subir la presión. Hay que dar antibióticos tópicos, lubricantes y el tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿no? Porque ocurre la perforación. Bueno, se recomienda mantener la medicación previa al tratamiento al adhesivo, la enfermedad de fondo que tenía previamente. Hay que rotar antibióticos cada 2 o 3 semanas y vigilar si hay aparición de signos de infección, si es que va más de 6 semanas con el cianocrilato. Ahora, y hay que prestar mucho más atención en casos de queratitis herpética, porque estos son los que no van muy bien con este tipo de tratamiento. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar sobre el cianocrilato. No sé si tienen preguntas. A ver, Pepe, ¿estás ahí? A ver, Sí, interesante. Quería acotar, ¿no? Cuando llega un paciente de emergencia con una úlcera corneal perforada, ¿dónde estoy? Espérate, ya. Cuando llega un paciente con una úlcera perforada, ¿qué le pedimos al paciente? Entonces, le damos la receta, le decimos compre un lente de contacto, compre el tris, en este caso es el tris el que mucho mejor nos va, y una jeringa tuberculina, ¿no? El tris lo van a comprar no en la farmacia, sino en la tienda, ¿no? Pues eso tiene que saber el paciente porque va y no sabe a dónde ir. Cuando colocamos el tris, como dijo Jorge, lo pueden colocar desde sacando todo el émbolo o sacando solamente la aguja, y en la parte posterior de la aguja echamos 2 gotitas de cianoacrilato y colocamos ya en sí la jeringa, y con el aire de la jeringa es donde vamos a determinar el diámetro del cianoacrilato que queremos colocar. Ahí podemos medirlo, ¿no? Entonces solamente basta con el contacto con la zona de la úlcera en la córnea y se va a expandir. En la parte posterior en general no hemos tenido problemas en que haya penetrado, porque está húmedo la zona en cámara, ¿no? Y la parte externa ya como dijo Jorge, con el anestésico, una gota o algún líquido, lo va a polimerizar. E inmediatamente ya podemos ponerle lente de contacto.
Esperamos más o menos que el paciente nos espere unos 10, 15 minutos fuera para ver si empezó a formar cámara. Eso es importante también, ¿no? ¿No? Y es un método bastante fácil y a Dios gracias nos ha ayudado a disminuir el número de pacientes que van a QPP. Y si la úlcera es periférica, tengan por seguro que al menos su calidad visual va a estar en 2070, 20100, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Joseph, ¿tienes alguna pregunta? Ponte el audio si deseas. Hay que ponerle el... ¿Él puede poner el audio o no? Sí, ya. Sí, Doctor Minami, ¿cómo está, doctor Ruiz? Buenas noches. Hola. Sí, no, bueno, quizás como comentario aparte, ¿no? Bueno, dentro del tema, hay algo, bueno, algo que me ha resultado muy útil también por de las perforaciones craneales, para perforaciones para el uso del cianocrilato, es que, como usualmente son perforaciones pequeñas, ¿no? De menos de 2 milímetros, ¿no? Muchas veces incluso menos de 1. Y bueno, y algo que también, la facilidad que tenemos sobre todo en el INDO muchas veces de que algunas veces lo hacemos en sala de operaciones, es algo que se hace mucho en DAL, que es hacer un tamponamiento de aire, ¿no? En otras palabras, para uno de los, como dijo el doctor Ruiz, ¿no? Dentro de lo que mencionaba, ¿no? Es muy importante que la superficie donde se coloca el cianocrilato esté seca y que libre del epitelio, porque si lo colocamos sobre el epitelio se cae y se cae también el cianocrilato. Y eso son muchas de las causas por las cuales, como dice, pues tiene que replicaciones, ¿no? Una vez es 2, ¿no? O 2 hasta 3 veces se vuelve a colocar el cianocrilato en revisiones. Entonces, lo que sí me ayudó bastante es que tamponar, como son revisiones pequeñas, colocar primero una burbuja de aire dentro de la cámara anterior, cuando el paciente esté echado, como ese aire va a tamponar la perforación, con eso nos va a permitir una buena limpieza de la zona, ya no hay líquido, está completamente seca, y eso ayuda bastante el hecho de que esté completamente seca, si no, siempre va a salir líquido. O sea, el líquido, el hecho de que siempre esté saliendo el líquido, lo que se puede llamar el Seidel, es uno de los principales problemas en lo que viene a ser el cianocrilato en estos casos, ¿no? Se seca muy bien, se coloca el cianocrilato, y bueno, y luego posteriormente se deja ahí un tiempo, y luego después, si se desea, yo sí lo hago, es retirar el aire, colocar un poco de solución, y también de paso me sirve para verificar si está bien colocado, si hay salida o no de líquido, ¿no? Pero como le digo, las veces que he podido hacer eso, ¿no? Que he podido hacer en sala de operación, yo he podido colocar tampón de aire, una burbuja de aire, tamponar con burbuja de aire, me ha ido muy bien en lo que viene a ser colocación de cianocrilato. Sí, en realidad o sea, sí está descrito poner aire, sí, definitivamente. Bueno, nosotros no, habitualmente pocos casos hemos puesto aire en sala, pero sí está descrito que se pone. Y lo que sí es, eso de las reaplicaciones es importante. No lo mencioné, pero de los 19 casos que tuvimos, hubo 7 reaplicaciones. 11 fueron solamente con una sola aplicación, 7 fueron con 12 reaplicaciones, y uno fue con 2 reaplicaciones, y una fue con 3 reaplicaciones. De hecho, sí, y eso describen las series, ¿no? Que muchos requieren varias aplicaciones. Pero definitivamente es importante, si es que uno no ha secado bien el borde, no ha desepitilizado bien, no va a pegar o va a pegar mal. Pero no necesariamente, si tú secas, siempre hay un equilibrio entre el exterior y la cámara anterior, ¿ah? Si tú secas, hay un momento que para y ya no sale, y ahí puedes aplicar. No siempre está saliendo, ¿no? Es algo que el paciente esté moviéndose demasiado, no colabora, entonces ahí puede ser que sí se esté botando un buen reposo. Pero hay un momento que hay un equilibrio y tú puedes aplicarlo. Si no, obviamente sí es más recomendable aplicar aire, ¿no? Sí, es ideal. Hay una pregunta que hace Abelito de que si en heridas corneales traumáticas irregulares que necesitan sutura y el término de colocar los puntos con nylon 10-0 quede una zona no afrontada por irregularidad, se podría complementar con cianocrilato. Claro, o sea, definitivamente sí, ¿no? Claro. O sea, de hecho que sería lo ideal, porque esas que son estrelladas y tú les pones puntos por todos lados y hay un lado que no cierra y generalmente son pequeñas, ¿no? No son, tú le puedes poner cianocrilato y le vas a poner un lente de contacto encima, ¿no? De hecho que va a ir mejor, ¿no? Sí, definitivamente sí se puede. Está hablando, ha levantado la mano doctor Mendiola. Aquí. Sí. César. Gracias. Sí. En principio, pues, felicitarlos pues, por la
excelente revisión que han hecho y la exposición bastante objetiva, ¿no? Solo un aporte, ¿no? Que de alguna manera nos pudiera ayudar cuando estemos frente a una emergencia, ¿no? Sobre todo en aquellas perforaciones que están, pues, poco más allá de los 2 milímetros, ¿no? Porque como hemos podido apreciar, ¿no? Publicaciones, pues, mientras la perforación esté dentro del milímetro hasta 2 milímetros, evolucionan más o menos satisfactoriamente, ¿no? Y el tema que más allá de 2 milímetros hay el problema, pues, que mencionaba Jorge, ¿no? Que el iris tiende a salirse, ¿no? Ese tipo de problemas que se dan, pues, cuando uno entra a tratar de solucionar esto quirúrgicamente, ¿no? Y acá quería mencionar, ¿no? Hay un librito de cirugía corneal que ya tiene muchos años atrás, cuyo autor es el doctor Walter Stark del Instituto Wilmer, ¿no? Y él manejaba esas perforaciones que van más allá del milímetro, 2 milímetros, haciendo un taponamiento con Tenon, ¿no? Lo que se hace es hacer una incisión en la conjuntiva, ¿no? Para el limbar superior, ¿no? Y se toma un poquito del Tenon y se utiliza como un tapón, ¿no? En la perforación, y después de ello, pues, se procede a colocar el cianoacrilato, ¿no? Y puede ayudar, ¿no? Indudablemente, ¿no? La burbujita que nos mencionaba también el doctor Chipana, ¿no? Esto, digamos, para manejar esas perforaciones que están entre los 2 milímetros y un poquito más, ¿no? Ahora, pues, como han mencionado, el tamaño de la perforación, ¿no? Sino de cuán activo está digamos, el proceso, ¿no? Que llevó a la perforación, ¿no? Si estamos frente a una perforación por una artritis reumatoidea, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de compensar sistémicamente este paciente, ¿no? Si no, prácticamente esa perforación se va a perennizar. Mis felicitaciones nuevamente, pues, al grupo, ¿no? Lo han hecho excelentemente bien. Gracias. Pedrito, ¿quiere opinar algo? Antes, algo sobre Sí. el doctor Mendiola. Justo el cuadro que yo puse ahí, de hecho que el cianoacrilato también se puede asociar a Tenon, sí, definitivamente cuando son lesiones de más de 2 milímetros, más de 2 milímetros ponen Tenon y hacen un taponamiento, y también pueden poner, cuando son grandes, también le ponen ponen el cianoacrilato y hacen con un recubrimiento conjuntival localizado en raqueta en esa zona. O también ponen o esclera, también pueden poner esclera, ¿no? Pero cuando asocian con membrana amniótica o esclera, lo suturan, ¿no? Con el Tenon generalmente no lo suturan. ¿Quién está hablando? Sí, Pepe. Pedrito quería hablar. Sí, hola. Sí, quería opinar con respecto a habiéndolos escuchado, haciendo un poco de unidad con las recomendaciones que han dado. Y bueno, yo me acuerdo haber aplicado cianoacrilato, pero hace mucho tiempo, ¿no? Más es lo que he visto que lo que he aplicado. Y bueno, pero en las recomendaciones que menciona Jorge y también con respecto a lo que menciona Joseph, ¿no? En ambos casos, y para tratar de hacer un poquito de unidad, efectivamente, a la hora de limpiar prolijamente en esa zona, probablemente uno, en algunos casos, a la hora de limpiar, presione incluso de tal manera que logra eliminar un poco más de líquido, y a la hora de aplicar el cianoacrilato, entonces se encuentra con una interfase de aire en esa zona. Es muy probable. Ahora, eso se me ocurre, uno podría a propósito hacerlo, ¿no? Presionando alrededor, tratando de eliminar líquido, y de tal manera que a la hora que la córnea recupera una posición, su configuración esférica,
nuevamente va a tratar de hacer vacío y va a llevar el líquido hacia atrás y va a quedar con más seguridad una interfase de aire, probablemente. Eso haría innecesario estar inyectando aire, ¿no? No sé si por ahí eso de alguna manera podría ayudar, ¿no? No sé, Pepe, ¿quisiera comentar algo? Como dijimos, de todos los casos que hemos aplicado, era un caso, por ahí 2 casos, creo que he puesto aire. Hay un momento que tú vas secando, secas, hay un momento que hay un equilibrio entre la presión dentro del ojo, del mucoso que está y el medio ambiente, ¿no? Tú secas y un momento ya no sale, queda ahí. Probablemente sea por eso que de repente queda ya una presión negativa y jala y se forma y no, el iris no se prolaza y ahí uno aplica el cianocrilato. Si tú ves las fotos, todos esos pacientes, ninguno se pegó eso, bueno, no, obviamente no todos, porque hay otros que tenían otras comorbilidades, pero no se pegó el cianocrilato con el iris. Porque el cianocrilato tiene una fase, perdón, el iris tiene un poco de humor acuoso y no se llega a pegar, ¿no? La polimerización es tan rápida que no llega a solidificarse. Acá pone la doctora Jara. Bueno, hay una pregunta, ¿y cuánto tiempo uno espera? Bueno, normalmente uno espera que se fractura solo se cae el cianocrilato. Uno espera, pero si ya tiene por lo menos, no sé, más de 2 a 4 semanas y ve que la cámara está bien formada, uno puede intentar sacar el cianocrilato y probablemente ya se cerró, ¿no? Pero a veces generalmente esperamos hasta que se caiga solo. No, Pepe, ¿tú qué comentario tienes, Pepe? Sí, el cianocrilato se va a fracturar solo. Es más, como se pone el lente de contacto, cada mes más o menos va el paciente y le hacemos la limpieza del lente de contacto y vamos viendo cómo está el pegamento, ¿no? A veces se fractura y a veces no, y se espera. Algunas veces ya pasa buen rato, buen tiempo, y en esos casos he visto yo que por del limbo, la zona más próxima al cianoacrilato, por ahí va empezando a bascular, hay un panus y empieza a bascular. Y esos vasos van a taponar la úlcera. Entonces con eso me da más confianza de fracturarlo yo mismo, ¿no? Y la mayoría me salían tranquilos. Claro, esto que tiene bastante tiempo, ¿no? Tiene 2 Sí, meses, sí, 3 meses. hablo de los que no se fracturan por sí solos. Sí, además va epitelizando debajo del cianocrilato, se va creciendo epitelio, poco, y eso solo lo va levantando, ¿no? En teoría, la mayoría solo se cae. Y en algunos casos sí, pues se vasculariza y como dice Pepe, que es un signo, es un modo de saber cuándo ya podremos sacarlo, retirarlo, ¿no? Carmencita tiene una pregunta, me parece. Carmen Pérez. ¿O quiere hablar? No, quiere levantar la mano. Sí. Darle audio. Después Chipi también. Sí, Carmen, ¿qué tal? Noches, sí, solo para comentar que efectivamente ¿Sí? tenía 18 años. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ahí ya. Hola. Sí, se escucha. Buenas noches. Era un paciente joven de 18 años. No, ahora no, te has alejado un poco, se escucha un poco bajo. Hola. Sí, Carmen, sí, habla un poquito fuerte porque se va el audio por momentos. Estaba arreglando su carro y una cuerda de guitarra le perforó el ojito accidentalmente. Y bueno, en sala de operaciones la retiré la cuerda y en ese momento me di cuenta que tenía un defecto de tejido, o sea, iba a quedar muy irregular. Y en ese momento mandé al familiar a comprar cianoacrilato y la verdad es que quedó bastante bien. Sin embargo, después quedé con la duda de cuándo retirar el lente de contacto. Y efectivamente, al mes, un defecto, que ya no estaba perforada, pero sí estaba bien vascularizada. Entonces, solamente para mencionarlo y sí tener una adecuada visión. Lo bueno es que era en la periferia, que no pasa nada, pero si hubiese estado en el centro del eje visual, Pichamos a tu hijito que... Joseph, quería hablar. Hay que...
Bueno, no solo quizás mencionar que no sé si les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, especialmente las perforaciones cuando eran periféricas, cuando son periféricas, y, ¿no? Y cerca al limbo muchas veces, pues, por la misma forma de la córnea, el cianoquilato se va a la conjuntiva, ¿no? Y eso, pues, se irrita al paciente, no es todo un calvario para el paciente si es que le cae algo en la conjuntiva. No sé si han tenido o tienen que hacer eso, es modelarlo con la tijera, cortarlo, ¿no? Esa zona periférica para que no quede sobre la conjuntiva, o lo dejan ahí nomás para que no se mueva. No sé si han tenido experiencia con esas, sobre todo las periféricas, como si lo dejan ahí pegado a la conjuntiva. Entonces, la pregunta es, ¿dejan pegado el cianocrilato a la conjuntiva o lo despegan después de la aplicación? No, yo lo cortaba con la tijera, ¿no? O sea, tratar de cortar. La cosa es que el cianocrilato no caiga en la conjuntiva, va a irritar mucho y el ojo está muy rojo y el paciente va a doler demasiado, ¿no? Y probablemente uno le ha puesto demasiada cantidad de cianocrilato. Ideal es ponerlo con aguja 30, en ese tiempo usábamos aguja 27, 30 y como dice Pepe, medir bien la cantidad, que sea exacta nomás para tapar el hueco, ¿no? La perforación. Pero sí, el cianocrilato es muy tóxico y sobre todo los que usamos nosotros, ¿no? Que son metil que no son lo que son en Estados Unidos, que son el octil y butil, que son menos tóxicos y producen menos irritación. Todos producen irritación, pero los que tienen cadena más larga producen menos que los de cadena más corta. Entonces, idealmente en las periféricas hay que tratar de poner solo en la lesión y si por vez el paciente se mueve y chorrea hacia la esquina, retirarlo o cortarlo con una tijera. Bueno, sí he podido cortarlo, no sé. Pepe, ¿tú qué experiencia tienes ahí en eso? Sí, no, justo en el video, ¿no? Enseñas de que se empieza a cortar los bordes. La gran mayoría que hemos puesto más han sido centrales o paracentrales, ¿no? Muy pocos, muy periféricos. Hay algunas úlceras que no, aparentemente son bien grandes, pero la perforación es pequeña, ¿no? Entonces, y queda como un lecho, como una camita en la córnea, como un socavocado. Entonces ahí colocar el cianocrilato va mucho mejor y va bastante mejor, ¿no? Y no protruye hacia adelante como comentaba Jorge, y eso fastidia bastante, ¿no? A pesar del lente de contacto que le colocamos. Álvaro quiere opinar, a ver. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Álvaro. Bueno, felicitaciones a Ricardo, doctor, muy interesante la charla. Para comentar de que, bueno, sí hay una parte, en esa parte de que cuando se aplica el cianocrilato y no tenemos, y de repente olvidamos de aplicar las gotas para la presión, a veces en algunos pacientes puede haber una reacción tan fuerte que le sube la presión del ojo, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nunca olvidar las gotas para bajar la presión ocular. Luego también se dice que, bueno, también que hay pacientes, por ejemplo, pacientes con gota, que usan colchicina, y esta colchicina puede también interferir en la cicatrización y de repente no sea de éxito en la colocación del cianoacrilato en esos pacientes, ¿no? Y también se ha visto que básicamente el octil cianocrilato también ayuda en algunos papers, se ha visto que en las ampollas que están filtrando, las ampollas de glaucoma, quizá pueda ser también una alternativa, ¿no? En los pacientes de glaucoma. Y quería preguntarle si Ricardo había leído sobre, en algún momento leí que había un efecto antimicrobiano, pues, ¿no? En la polimerización del cianocrilato, porque lo colocaron este cianocrilato en cultivos de bacterias y pues hizo que no creciera en algún tipo de bacterias, por ejemplo, en la pseudomonas, en la Staphylococcus aureus, etc. Eso, bueno, no hay mucha literatura de eso, pero interesante cómo puede de repente interferir en el crecimiento bacteriano. Sí, Doc. Yo había leído que más que todo tenía propiedades bacteriostáticas, ¿no? Entonces, solamente habían descrito que también podía tener, ¿no? un efecto antimicrobiano, ¿no? Con respecto a los gram positivos y gram negativos, ¿no? Pero más que todo, no, solamente lo escribían, no explicaban cuál era el mecanismo o por qué se producía, ¿no? Sí, en verdad, eso es
a los gram positivos, ¿no? Los gram negativos tienen su cápsula y eso impide que actúe con los gram negativos. Pero sobre los gram positivos sí está demostrado, ¿no? Sí, y eso es lo que tú dices. Y el efecto que tiene es antes de la polimerización. O sea, cuando uno aplica el cianoacrilato, ahí es donde actúa su efecto antimicrobiano. Cuando ya se polimeriza, ya no tiene efecto antimicrobiano. Si el otro Mesías no está por ahí, no se lo ha escuchado hoy día, ¿qué ha pasado? Lucho, ¿está por ahí? Lucho, no, ya no. No está, creo. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, ya agradecer a Jorge y a Ricardo, ¿no?, por la charla que nos han dado y esperamos que puedan ponerlo en práctica en algún momento en la emergencia, ¿no? Y para nosotros es un gusto de dar a conocer estas técnicas, ¿no? Muchas gracias con todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, Pedrito. Ya. Chao, Cesarín, cuídate. Chao, César, gracias. Saludos a todos. Chao, todos. Chao, chao. Gracias, Jorge, Pedro, Chao, Ricardo. Pedro. Nos vemos. Nada.